Los datos que importan en el espacio de Un Solo Uruguay, donde cada lunes tenemos el entrevistado desde los distintos ángulos en una producción periodística del amigo Norberto Pereira, quien nos, hace allí lo que es el raconto de los entrevistados y nos hace el resumen o la producción periodística para tener hacia usted, hacia cada oyente, la palabra de los protagonistas. José Andrés Pereira de Brum es delegado de Comercio de Un Solo Uruguay, miembro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, directivo y uno de los fundadores de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, presidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado. Muy buenos días, José Andrés Pereira, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto. Usted sabe que en estos datos que importan, ¿cómo se viene planeando generar la reactivación económica desde un punto de vista en el que en estos días, el 22, el 23 de agosto, en la previa de un feriado largo, se marca lo que es la principal fuente de ingreso de Maldonado, que es el turismo, con un ambiente, creo yo, hasta donde pudimos observar, bastante optimista para el próximo verano, bastante optimista para este mismo fin de semana largo, donde la gente se anima a salir, se anima a llegar a Punta del Este, a Maldonado, que es más o menos el termómetro del turismo de todo Uruguay, y donde marcamos o nos encontramos hoy con un alto número de reservas para el próximo verano de uruguayos que vacacionarán en Uruguay, ya que salir al mundo está bastante peligroso con el tema de COVID o SARS-2, COVID-19. ¿Cómo viene palpando este movimiento en el este uruguayo? Bueno, en realidad lo que nosotros de alguna manera nos preocupa son algunas zonas de nuestro departamento donde el turismo está acostumbrado a un turismo extra Uruguay, sobre todo un turismo regional. Recordemos que, a diferencia de otros lugares en Uruguay, de cada 3 visitantes, 2 son extranjeros en Maldonado, sobre todo en Punta del Este y los balnearios aledaños. Y bueno, eso nos queda claro que de alguna manera lo más probable es que no tengamos los números ni la temporada que desearíamos o que esperamos normalmente, y que bueno, evidentemente hay un trabajo sobre el tema del turismo interno y veremos a ver los beneficios que se otorga al departamento o cómo de alguna manera sustituye las expectativas o de alguna manera colabora con una situación bastante angustiante en algunos rubros. Y en el caso de Maldonado, usted es integrante de la Cámara Empresarial del Departamento, es el presidente, no solo de turismo vive en Maldonado, ¿verdad? No solo de turismo, pero es la principal actividad. Es la principal actividad. ¿Y cómo ve a corto plazo? ¿Cómo podemos salir de esta pandemia? ¿Cómo va a ser la reactivación? ¿Cuáles son ya los daños causados y cuáles van a ser las soluciones y propuestas para disminuir, diluir el efecto negativo de esta pandemia? Bueno, nosotros hemos presentado, o por lo menos estamos trabajando, creo que uno de los elementos que trae esta pandemia es el analizar de alguna manera cambios. No podemos seguir haciendo, hay algunos puntos, sobre todo en el tema de la burocratización a la hora de la apertura de empresas y desarrollo de empresas, que debemos empezar a ir eliminando para una reestructura, pero no solo alcanza con lo que tenemos actualmente en el Uruguay. Nosotros hemos planteado, y esto lo ha
lo ha levantado el propio movimiento Un Solo Uruguay, que es el hecho de ir analizando, entre otras cosas, algunas acciones que estén fuera del radar, por lo menos que hayan estado fuera del radar en los últimos años. Una de ellas, lo que nosotros planteamos es tomar posición, por ejemplo, sobre lo que denominaríamos una amnistía de capitales o una amnistía fiscal. En la región se ha manejado en los últimos años, sobre todo a principio del gobierno de Macri, nosotros fue lo que más de alguna manera vimos o se comentó en Uruguay, que fue el denominado blanqueo argentino, algo que en el país vecino se ha desarrollado en varias oportunidades. También quizás lo que hemos más de alguna manera sentido es lo que ha pasado en Brasil, los dos con dos suertes distintas. En el caso argentino, con una muy buena respuesta y de alguna manera con beneficios o con resultados económicos para el país muy buenos, que de alguna manera después en lo que terminó viendo la ciudadanía y en el largo plazo para el gobierno tuvo algunos efectos que no generaron todo el éxito que pretendían los propios argentinos, pero en el corto plazo y en resultados exclusivamente económicos fue bueno. En el caso brasileño, quizás las exigencias, la mayor cantidad de exigencias dificultaron, sobre todo en términos de porcentaje. Argentina, para esa amnistía fiscal, pedía un 10% en porcentaje y en Brasil un 30%. Nosotros creemos que de alguna manera yo incluso estando en un Consejo de Ministros por los 150 años de aniversario de la propia Cámara Nacional de Comercio, como miembro de la Cámara Nacional, el expresidente, en aquel momento Carlos Pereira, le comenta al expresidente, en aquel momento Tabaré Vázquez, cuál era, o por lo menos le plantea la posición de analizar el dinero que estaba fuera del país y el dinero que está en Uruguay, lo que se denomina comúnmente como el colchón bank, ¿no? La gente que tiene el dinero y que prefiere no depositarlo en el sistema financiero, sobre todo por la desconfianza generada en el 2002. Exacto. En esa coyuntura se hablaba entre 18.000 y 20.000 millones. Nosotros hemos hablado y el movimiento con diferentes especialistas y nos han comentado que Uruguay está en condiciones de analizar no solamente la mitad de ese dinero por la confianza emitida por el gobierno, sino que además nosotros hemos hablado con algunos inversores que retiraron en su momento el dinero, poco por temor. Recordemos que Uruguay cambió drásticamente las reglas de juego. A partir del año 2005, Uruguay cambió drásticamente las reglas de juego y pasó de un gobierno que trabajaba con el sistema financiero de una manera a trabajar drásticamente con otro y prácticamente generar mucha burocracia, que era la ola que se imponía a nivel internacional, por la cual algunos países, sobre todo todos en la región, tomaron la decisión de hacer una amnistía por un tiempo para poder ingresar ese dinero y dar la posibilidad de que en un tiempo determinado la gente entendiera las nuevas reglas. ¿Eso fue mejor o peor? ¿Eso fue mejor o peor? Bueno, yo creo que con el tiempo lo que nosotros hicimos, yo puedo dar mi opinión. Claro. Mi opinión, yo creo que, por ejemplo, el no tener procesos de adecuación o procesos de alguna manera de advertencia y de confianza para con la inversión, evidentemente que generó problemas, al punto que estamos hablando justamente de algún tipo de solución. Si yo le digo, en algún momento se planteó, le doy un ejemplo muy urbano y muy de entre casa, por ejemplo, en el departamento de Maldonado, en un momento se habló de
cambiar las reglas logísticas del departamento de Maldonado y sobre todo de las ciudades y sobre todo de la capital departamental en términos urbanísticos, ¿no es cierto? Sacar todo lo que molesta el tránsito en el centro de la ciudad capital del departamento de Maldonado y hacerlo drásticamente. Entonces, gente que había invertido y había comprado un local comercial, por ejemplo, una gomería, y que estaba cerca del centro, bueno, las nuevas reglas de juego que se querían imponer hacían que ese local fuera a otro terreno que estaba en las afueras, estaba elegido fuera de la ciudad. Pero eso era de un año para el otro. Bueno, nosotros la Cámara planteó que no, y que esto era un proceso de varios años, porque si esa persona había hecho una inversión de capital, hacía 40 años, tenía sus clientes, de un día para el otro no podía ser. Tenía que ser un proceso de consenso y de alguna manera con un periodo de tiempo para que la empresa tomara la decisión, no que tomara la decisión, para que tuviera tiempo de hacer cambios en la vida propia de la empresa, ¿no? Claro, y el movimiento económico para poder adquirir ese terreno, o como está pasando en Montevideo recién, que se está poblando la ruta 101, la ruta 102, la ruta 5 hacia Canelones, con terrenos dedicados a logística y emprendimientos comerciales. Exactamente, algo así era lo que se había planteado, y eso nosotros entendemos que con el tiempo. Ahora, en aquel momento, el ministro Astori le contestó a quien era presidente de la Cámara Nacional de Comercio: nosotros estamos haciendo muy bien las cosas con los organismos internacionales, la imagen nuestra se vería perjudicada si nosotros planteamos esto. Ahora, en una coyuntura como la que nosotros tenemos actualmente, una coyuntura internacional, plantearnos de alguna manera repatriar esos bienes y hacer que ingresen al mercado los bienes que están en el mercado uruguayo, pero que la gente no en su momento no se animó a poner en el sistema financiero, y que hoy le es imposible volver a ponerlos en el sistema financiero porque no tomó la decisión a tiempo y hoy el sistema financiero no se lo permitiría. Hoy involucraría a un 10%, que fue lo que Argentina puso en su momento, implicarían $1.000 millones para Uruguay solo en impuestos directos. Eso sería una inyección para el gobierno nacional que nosotros creemos que podrían de alguna manera colaborar con las arcas del Estado sin tener que ver una reestructuración sacándole o quitándole a quien puede justamente generar esa reactivación económica y esa generación de empleo. Pero a su vez, esta inversión y este capital que está en el extranjero se le puede poner algún tipo o estarían además dispuestos, porque nosotros lo hemos hablado, estarían dispuestos a ellos mismos generar un fondo, el cual estaría destinado para desarrollo o para el propio desarrollo, la propia visión de desarrollo que tenga el gobierno uruguayo y que tenga en sí la sociedad civil que se puede organizar para este tipo de situación, y pensar en prioridades que tiene nuestro país, ya que el fondo en términos económicos podría ser el motor que está necesitando el Uruguay para generar, además del ingreso, que fue de repente una de las críticas que tuvo la propia Argentina en su momento, entró a rentas generales y ese dinero se diluyó en el Estado. Bueno, una de las colaboraciones que hemos hablado con varios especialistas argentinos que nos decían, bueno, acá hay dos errores que nosotros cometimos. El primero fue que entrara a rentas generales y que ese dinero se desapareciera, cosa que ustedes no tendrían que hacer. Y nosotros deberíamos empezar a pensar en situaciones puntuales, es decir, bueno, yo qué sé, yo me imagino en Maldonado, por ejemplo, llueve y no tenemos otra cosa más que shopping y actividades relacionadas al propio comercio y las bellezas que podamos determinar cada uno de los privados en nuestros propios locales comerciales, pero no hay nada en lo que nosotros podamos colaborar para entretener a la gente si llueve 2 o 3 días seguidos. Entonces un parque temático se hace de alguna manera indispensable para cambiar la lógica del propio balneario y de un destino turístico que se ha quedado en el tiempo por no
Sí, se ha dedicado al consumo, ¿no? Exactamente. Pero el consumismo. Para el resto del país, lo que son viviendas sociales. Me imagino el tema de que quedará pendiente, si no hacemos algo, los liceos que proponían en términos para el desarrollo de igualdad dentro de la sociedad uruguaya, que proponía el candidato de Colorado, Ernesto Talvi. Me imagino además en infraestructura, en desarrollo de caminería, digamos, ese fondo de alguna manera podría colaborar o resolver algunos temas, que el Estado sí reciba dinero para no seguirnos haciendo pesado la mochila a los uruguayos que de alguna manera invierten y generan trabajo, sino además generar con un fondo otras actividades que nos den la posibilidad de generar trabajo genuino, pero a su vez desarrollo para el país. Y lo otro que nos decían era, bueno, uno le puede cobrar a las grandes empresas ese 10%, pero no cometan el error de cobrarle a gente que tiene el dinero guardada, por ejemplo, un jubilado que tiene, yo qué sé, ahorrado $100.000 y que nunca tomó la decisión porque tuvo una mala experiencia en la crisis del 2002, porque en la crisis del 2002 los bancos lo estafaron, se le quedaron con muchos de sus ahorros y tomaron la decisión de no confiar más y de tener ese dinero, pero que ahora, ya un poquito más viejitos, tienen pensado de repente, yo qué sé, hacer el regalo y comprar una casa para un hijo. Eso colabora con el tema de la construcción directamente y aporta a la generación de trabajo. O sea que ahí cobrar para el tema interno mucho menos dinero. Algunos especialistas argentinos nos decían, porque eso es un error que acá se cometió, era mucho más barato blanquear capital en el exterior, en Argentina, por ejemplo, una casa en Punta del Este, que blanquear una casa en propio territorio argentino. Okay. Bueno, esos errores deben aprender ustedes, ¿no? Un jubilado que tiene $80.000 ahorrados, uno no le puede cobrar 8.000 porque lo piensa dos veces. Uno tiene que ser más laxo y pensar en una amnistía fiscal mucho más estructurada, mucho más pensada, menos agarremos todo el capital que podamos, sino más reglamentado, ¿no? También pensar en que andan dineros no santos en la vuelta, y que bueno, eso debe estar estructurado, debe ser pensada la forma de que ese dinero no entre para justamente no perjudicar la imagen de nuestro país, sino que sea algo inteligente y que nos ayude a mantener o a mejorar o incluso potenciar la imagen del Uruguay en el extranjero. José Andrés, el gusto enorme de este contacto, y una pregunta para un futuro encuentro en Agroactualidad. Vamos a coordinar con Norberto después. El mundo ha ido a favor de los subsidios en la producción agropecuaria y en la producción de distintas empresas. El mundo. Pero Uruguay, yo tuve la suerte de escuchar de la propia voz al doctor Jorge Valle, días antes de asumir como presidente, en la Torre del Gaucho, donde el doctor Jorge Valle, en un mano a mano que tuvimos con el ingeniero Waldemar Barreto y él, dijo de no a los subsidios agropecuarios en Uruguay. ¿Vamos a contrapelo? ¿Es correcto no aplicar subsidios agropecuarios a la producción agropecuaria en Uruguay? ¿Qué le parece tratar este tema en un próximo contacto? No, me parece perfecto. Estaremos con gusto en el momento que Norberto lo crea conveniente. José Andrés Pereira de Brum, el gran gusto de este contacto, integrante de Un Solo Uruguay, presidente de la Cámara Empresarial del Departamento Maldonado, el Movimiento Un Solo Uruguay, bueno, el delegado en comercio por Maldonado. Gran gusto de este contacto en esta mañana. Muchísimas gracias, un gusto.